La vida siempre es de reto. Una de las cosas que te van a motivar a ti, te van a estimular más para trabajar, para prepararte, para ser una persona disciplinada, son los retos. Se convierten en sueños. Hoy te digo, yo nunca soñé ser técnico de Colombia. Mi sueño siempre, primero como deportista, haber sido un buen deportista. No conseguí ser un buen deportista, entonces dije, si no conseguí ser un buen deportista, tengo que preparar buenos deportistas. Yo tengo que preparar un deportista que llegue a ser selección Colombia, que llegue a ser, porque siempre fue mi sueño. La actitud, el atleta va a ser lo que tú eres. Si tú eres pasivo, el atleta es pasivo. Si tú eres inseguro, el atleta es inseguro. Si tú no crees en ti, el atleta no cree en él. La disciplina de ella era algo extraordinario en ese momento. Era la primera que llegaba, la última que se iba. Cuando llegaba tarde era que llegaba puntual. La veías tú que llegaba llorando y ¿por qué llora? No, mi papá no se quería levantar, se demoró mucho para llegar. Hola y bienvenidos a Felo Podcast. Yo soy Felipe Lozano y he decidido conversar con las personas con más éxito en el deporte para dejarte una guía de su proceso y que lo puedas utilizar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Elías del Valle. Elías es el entrenador de la Selección Colombia de patinaje desde el año 2000. En más de 20 años ha sido campeón mundial por más de 10 veces. Ha obtenido el primer lugar siendo campeón en los Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Bolivarianos y Juegos Olímpicos de la Juventud. Elías ha marcado la historia en Colombia por ser uno de los entrenadores más ganadores en el deporte y ha sido referente por su gran metodología de entrenamiento y formador de campeones. Hoy, Elías y yo hablamos sobre cómo transmitir emociones y conocimiento, cómo marcar diferencia y ser campeón, el rol de la bicicleta en el patinaje, cómo entrenar para el selectivo, mentalidad y la prioridad para un entrenador. Te dejo con esta muy interesante conversación. Espero la disfrutes. Profe Elías, bienvenido a Felo Podcast. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, hombre, por la invitación. Bueno, para iniciar, yo quisiera que tú nos contaras un poquito de cuando tu padre te dijo que compraras una libra de arroz con un trofeo, una medalla que por ahí ganaste. Cuéntame un poquito sobre ese momento. Has investigado, ¿ah? Claro, mi profe. Ese proceso Sí, yo cuando estaba muy niño, mi papá, a mí me educaron, me formaron mis abuelos, son mis padres. Porque a temprana edad mi papá y mi mamá se fueron a vivir a México, estuvieron en México y Estados Unidos, y me quedé muy niño con mis abuelos y fue con quien crecí al lado de ellos. Mi papá era muy enamorado del béisbol y del boxeo, porque en ese momento eran los dos deportes que, digamos que como medio laboral producían, porque siempre uno cuando viene de un estrato un poco bajo, siempre la visión es cómo conseguir recursos. Entonces, cuando yo empecé con este tema, inicialmente jugué béisbol. Yo jugaba béisbol y posteriormente en un parque donde vi patinando, me enamoré del patinaje. El entrenador de ese momento me regaló un par de patines, Alfredo Ricardo, y fue cuando empecé a patinar, a aprender a patinar, y posteriormente, ya me dediqué a entrenar. Y sí, mi papá me decía, yo me acuerdo que como a 3 cuadras donde yo vivía había un IDEMA, y regularmente ahí compraban los granos y demás, y mi papá un día me dijo, espero que un día con una medalla de esa puedas, te alcance para comprar 1 kilo de arroz, fue que me dijo. Y le dijo, no papi, voy a trabajar tanto que estoy seguro que te voy a traer no 1 kilo, te voy a traer un bulto. Y me acuerdo que lo primero que me gané en el patinaje fueron como 20,000 pesos. En ese entonces yo podía tener como 18, 19 años cuando me los gané. Y le llegué a mi papá con un bulto de arroz a la casa. Un detalle muy bonito porque Claro. Quizás eso me puso una meta, eso siempre lo tuve en mi cabeza de que fue un desafío para mí. La vida es de retos, entonces eso es un reto. La vida siempre es de retos. Una de las cosas que te van a motivar a ti, te van a estimular más para trabajar, para prepararte,
para ser una persona disciplinada son los retos, se convierten en sueños, tendrán otras definiciones, pero el reto es el que te pone a ti siempre, te da como esa energía de vida, tener un reto, siempre allá donde tú quieres llegar o saber que después que lo alcanzaste, puedes pasar ese límite que alcanzaste y lo puedes pasar. Es bien interesante esa mentalidad que tú tienes y eso fue lo que me llamó la atención, porque tú de pronto en vez de tener o pensar que porque tu papá de pronto no te apoyó en su momento, de pronto te dijo, no, eso, el patinaje no da plata, dedícate al boxeo, dedícate al béisbol. No, tú te pusiste lo que tú dices, un reto y es bien interesante. ¿Siempre has tenido esa mentalidad, profe? Sí, siempre, siempre. Y la verdad que me costó mucho alcanzar algunas cosas, como al llegar a conseguir eso. Me costó mucho porque en mi juventud quizás había para el transporte para ir a estudiar, pero no para ir a entrenar. Entonces yo de muy niño me hice a una bicicleta y era mi medio de transporte. Cuando no estaba la bicicleta me tocaba incluso tirar dedo, pero era mi medio de transporte y decía, yo tengo que conseguir lo que me propuse. Y a veces todo el mundo habla de gasto, de gasto, de gasto. Para mí no es un gasto, para mí es una inversión. Cuando tú tienes un objetivo, cuando tú quieres alcanzar algo, todo lo que está en el camino que te toca, que entre comillas se piensa que es un gasto, realmente es una inversión, porque tú tienes, posteriormente vas a tener unos dividendos que vas a conseguir, llámese medalla, llámese un título, llámese unos recursos, pero es una inversión. La vida es eso, la vida cuando tú tienes algo para conseguir, una inversión lo que tú haces. A veces no queremos pensamos que los institutos, que los clubes, que la federación, que la liga, y nos cuesta a veces de uno mismo invertir sobre el logro que uno va a obtener. Y no solamente es el logro económico, imagínate la satisfacción de uno saber que se consiguió la meta propuesta. Entonces para uno siempre, esa ha sido mi mentalidad con todo, con lo que he querido conseguir en la vida, siempre ha sido mi mentalidad y gracias a Dios hoy me ha llevado quizás más allá de lo que el mundo pensó que podía lograr, he ido un poco más allá. Sí, yo también comparto eso, pagar el precio, profe, pagar el precio de pronto aprender, de pronto, no sé, adquirir la experiencia, hay que pagar el precio, sea cual sea. Profe, ahora cuéntanos un poquito nos decías que arrancaste a entrenar en patinaje, quiero que continúes y nos cuentes un poquito qué pasó con tu práctica de patinaje en su momento, por qué no seguiste y demás. Bueno, a ver, yo empecé de niño, inicialmente con el béisbol, lo dejé por el patinaje. Inicié con el béisbol porque toda mi familia viene del béisbol. Tuve mi tío, que en paz descanse, llegó incluso a estar en la Gran Carpa. Y de ahí toda una tía que tengo, que también paz descanse, mi tía Rocío, que era como una madre para mí. Mi tía Rocío fue softbolista toda la vida, Selección Colombia. Mi tío Efraín, que en paz descanse, también softbolista toda la vida en Selección Colombia. Marcial del Valle, uno de los grandes beisbolistas que ha dado el país, catcher, y hoy es entrenador técnico de Selecciones Bolívar y Selecciones Colombia. Entonces, como que los genes para el béisbol, pero la verdad que no me identifiqué mucho con el deporte y me dediqué al patinaje muy niño. Estuve compitiendo hasta los 24 años. Entrené mucho, siempre fui muy disciplinado. Para mí el entreno incluso estaba por encima del estudio, sin ser yo indisciplinado para estudiar, porque terminé también mis estudios muy joven. Y los resultados frente al trabajo que hacía no eran como que muy satisfactorio. Tú entrenas y trabajas y te metes en la disciplina, te metes en la planificación, y cuando no ves el resultado a largo plazo con la meta propuesta, tú dices, pasa algo, y eso me obligó a ponerme a estudiar. Entonces yo estudiaba
mi bachillerato y me iba a la biblioteca a conseguir libros de entrenamiento deportivo y a leer. Me acuerdo que leí Forteza, leí Platonov, fueron los primeros libros que yo leí, y a entender un poco la metodología y la planificación del entrenamiento deportivo, a entender lo que eran las capacidades, cómo se trabajaban, porque los que vienen de la costa eran rápidos, los que están en la altura trabajaban más la resistencia. Entonces empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta de que dentro de la planificación y la metodología de trabajo que uno traía habían algunos vacíos, había muchas falencias en cuanto también a los trabajos técnicos, al manejo de la técnica como digamos parte de la ciencia de la biomecánica. Cuando estudié la física me daba cuenta que todos los movimientos frente al patinaje eran unos temas eminentemente venían de la física, y había muchos vacíos frente a eso, y me puse a estudiar, seguía entrenando, yo estudiaba, anotaba, hasta que un día dije, tenía yo como 18 años, me dije, no, quiero experimentar ya cómo es la preparación de un deportista, y empecé a trabajar con unos niños en ese entonces, y gracias a Dios empecé a conseguir resultados con ellos, con lo que estaba aplicando frente a lo que era la planificación, frente a lo que era todo el trabajo de la técnica como tal. Llegamos a un punto donde ya decides ser entrenador. ¿Por qué decides ser entrenador, profe? ¿Por qué ese interés de enseñar? ¿Por qué ese interés frente a otros intereses que tú hiciste otras carreras, no? Sí, yo hice carreras administrativas, hice especializaciones en temas administrativos, pero yo me daba cuenta de que primero mi alegría, mi felicidad era en el campo, lo que transmitía. Segundo, yo veía que a los entrenadores les costaba llegar, y para mí era muy fácil llegar. ¿Llegar a qué? Llegar a transmitir. La información que entregaban no se asimilaba de la misma manera como yo la estaba entregando. O sea, yo la entregaba y veía que los niños captaban con mucha facilidad lo que yo hacía. Sentía que lo que yo hacía era muy fácil. O sea, para mí siempre entrenar, transmitir conocimiento, para mí siempre ha sido, lo he sentido. ¿Cómo lo hacías, profe, fácil en su momento? ¿Qué había en tu mente? Yo siempre me gustó mucho la dinámica del ejercicio, me pegué mucho a la lúdica, a jugar siempre con los deportistas, siempre mi ejercicio con los niños era el juego. La otra parte siempre los hice mis amigos, o sea, yo siento que el atleta más que el deportista, me siento muy parte de ellos, en una relación más interpersonal cerquita que ser entrenador deportista. Me metía mucho en el rol familiar de ellos, de dónde venían, cómo venían, qué situación tenían para hacer el deporte, y siempre interactué de esa manera con ellos y con la familia. Alejé bastante a los padres de lo que es el entrenamiento, porque uno sucede mucho en el patinaje que los niños vienen a entrenar y el papá quiere estar cerquita, gritando, diciendo cosas. Entonces yo alejé un poquito a los papás de ese tema, le dije que el entrenamiento era mío, que ellos hacían su parte que le correspondía con sus deportistas, con sus hijos como tal, que podían haber cosas que hacían parte también del desarrollo del niño para el deporte, que yo se las hacía conocer, y que ahí era donde ellos debían interactuar, pero en todos los temas técnicos y de preparación eran míos. Y siempre hice respetar eso, y eso a mí, yo creo que creó una seguridad en el deportista frente a lo que yo transmitía. Y esa es una de las ventajas que yo tuve en ese momento con el proceso que empecé a realizar. Profe, y esa relación personal con el deportista, en todos los deportes es bien importante, y es lo que busco, transmitir de pronto esa experiencia que tú tienes a los profes que vienen llegando, a los profes que tienen la inquietud ahorita, que están arrancando,
de aprender, venga, el profe Elías hacía esto, porque yo no lo hago. Si él tuvo el resultado, a mí también me va a dar el resultado. Entonces yo quisiera que tú nos contaras o nos dieras un ejemplo, no sé, con algún deportista, de cómo le ganaste esa confianza, cómo le ganaste esa relación buena con él, ¿de qué manera? Bueno, la ¿Qué le verdad que decías? la relación mía con los deportistas, con todos, es muy buena y es muy similar con todos los que quizás con los que eh, inicié con unos niños como el caso que fueron los primeros resultados importantes que mostraron a Elías dentro del medio del entrenamiento deportivo como entrenador. Berenice Moreno, que fue la primera niña que yo tuve, que fue campeona del mundo en 1996, categoría juvenil. Posteriormente nace Chechi Baena, Kelly Martínez, Alexandra Vivas, Anderson Ariza, una cantidad de atletas que empezaron a mostrar sus resultados y que vienen de ahí, de esas relaciones que uno hace. Uno al niño, primero, uno debe bajarse y sentirse como ellos, o sea, uno debe sentirse tan joven como ellos, tan niños como ellos en el momento, interactuar como ellos. Mis clases con ellos siempre fueron para iniciar sobre mis patines, mostrándole el ejercicio, eh, tratando de competir siempre con ellos, de decir que yo era mejor que ellos, haciendo el salto, haciendo el slalom, eh, haciendo la vuelta rápida. Yo entrenaba con ellos, competía con ellos, me caía con ellos, me levantaba con ellos. Terminado ese espacio, yo los invitaba, vámonos a cine, y me iba a cine con ellos. Vamos a cenar y me iba a cenar con ellos. Los invitaba a mi casa y hacía pasta y me ponía a ver televisiones a ellos, a jugar. O sea, entraba en lo que le gusta al deportista, al joven en esa edad. Me acuerdo que la primera vez que casi todos fueron a discotecas fueron conmigo, porque yo siempre los visitaba, me sentaba a hablar con los papás para ver cómo vivían, cómo era la alimentación, cómo eran los horarios de estudio, cómo descansaban. Porque hay una cosa que todo el mundo conoce. O sea, ¿qué es lo que todo el mundo conoce? Lo que te da la academia, lo que está en los libros. Pero eso tienes que aplicarlo a la cultura. Si Platón escribió con un desarrollo que hizo en su medio. Si Forteza escribió, lo hizo en su medio. Si escribe Manson, lo hace en su medio. Hay una cantidad de autores hoy que escriben frente a la planificación y a la metodología de entrenamiento que lo hacen en su medio, pero la aplicación no la vas a hacer en el medio de ellos. La aplicación uno la hace en el medio de uno. Entonces, lo que yo aplico aquí en una concentración en la altura en Bogotá o cuando la hago en Guarne es completamente la forma de aplicación que yo tengo para una cultura en la costa. Entonces yo me metí en la cultura. A mí me hablaban de que el desayuno, por decir algo, tiene que ser proteína, que huevo, pero la proteína en la costa es el chicharrón, el pescado. Entonces yo empecé a estudiar todo eso. En la costa es muy dado a comer el sancocho, que está lleno, además de proteína, carbohidratos. Entonces tenía que adaptar todo eso a lo que está escrito. La fibra, adaptarla a lo que está escrito. En la costa regularmente la gente era muy folclórica y llegaban al entreno en chanclas y tal, a cambiar esa cultura por el tema, la mentalidad deportiva. Los jóvenes son muy dados a tener figuras, referencias y a tener sí, a esas personas a que tú sigues. Entonces todo el mundo, anteriormente los gringos eran muy fuertes y me querían llegar a la pista con uniformes de Estados Unidos, con uniformes de otros países, y yo soy muy pegado a la identidad. En ese entonces las ligas fuertes eran Bogotá, Antioquia y después Valle. Entonces los niños querían que la licra de Bogotá, la licra de Antioquia o las camisetas, porque en ese entonces no había licra, sino eran más uniformes independientes, y yo de raíz corté eso, porque para mí es muy importante la identidad.
para mí es fundamental. Uno tiene que amar y querer el medio donde uno está y representarlo bien, con mucho profesionalismo, para que te pueda también dar un buen resultado. O sea, se sienta el trabajo en equipo, que también es fundamental. Entonces, yo aplicaba mucho eso, pero para aplicar eso tenía que irme más al seno de dónde venía el niño, de cómo venía. Habían algunos que no podían los llevar a los papás, yo los pasaba a buscar y los llevaba a los entrenamientos, los regresaba. O sea, es una labor muy de saber de cómo es no solamente el entrenamiento, sino cómo es todo el medio social y el rol interpersonal que tiene cada niño, que tenía cada individuo en ese momento. Total, profe. Yo creo que de pronto ahorita los entrenadores piensan que eso no es tarea de uno, pero para marcar la diferencia, para hacer un verdadero y buen trabajo, se requiere un granito más, de pronto eso que tú dices, de pronto no solo estar en el entrenamiento, no es solo planificar, no es solo programar, no es solo de pronto evaluar, valorar, sino también interviene mucho la parte humana. Entonces, estar pendiente de él. De pronto, si algún niño no puede llegar al entrenamiento, entonces lo que tú hacías, mirar la manera, la forma, tratar de entender, tratar de ayudar. Creo que eso más que cualquier cosa es bien importante. Sí. Y ahora, ya teniendo en cuenta eso, creo que todos los profes, cuando uno está inquieto, arranca uno a prepararse. Arranca uno a leer, a ver videos. Yo quisiera que tú nos contaras en su momento qué libros específicamente de Platonov o de cualquier tema referente leíste en esos momentos cuando iniciaste. Bueno, a ver, uno de mis primeros libros fue Forteza para el tema de la planificación. ¿Cuál? Y luego la metodología del entrenamiento. Ah, metodología del entrenamiento. Después leí también todo lo que es metodología de entrenamiento de Platonov, y ahí se tocaban todos los temas de las capacidades. Leí mucho después, empecé a leer los libros de Manuel Manso, el español, Juan Manuel García Manso. Y él tiene sí libros para la velocidad, para la resistencia. Tiene un libro muy bueno que se llama La base del entrenamiento, que para mí es una Biblia, porque está muy claro, está muy bien redactado, los capítulos están muy bien organizados, y tiene una literatura muy, muy valedera como para el latino. Y sí, he leído muchos libros frente a todo lo que es no solamente dentro del tema del entrenamiento deportivo, como la formación o la estructuración de tú como ser humano. Ahí yo le debo mucho a muchos profesores también que hicieron parte de mi desarrollo y que me enseñaron cómo debía ser la pedagogía frente al estudio. Hay un profesor que tuve en cuarto bachillerato en ese entonces, que hoy es, creo que si no me equivoco, 9º grado, y después me dio clase en quinto, me dio filosofía, en cuarto me dio español. Se llama Enrique Quique Muñoz, es escritor. Él siempre iba a clases y no nos sentaba así, nos sentaba como una mesa redonda así, y nunca usaba registros. Y los exámenes con él eran verbales, no eran escritos. Y el día que ponía la nota, todo el mundo era satisfecho con la nota que le ponía. El que perdía, el que ganaba, ganaba. Lo mismo me hizo en quinto, y un día yo le decía, aquí que ven acá, ¿por qué tú no llevas asistencia y tú a todo el mundo le pones la nota y bien? Y él me dijo algo muy sabio, me dice, el pedagogo que no conozca a su alumno no es pedagogo. Entonces, lo primero que me di la tarea era aprenderme el nombre de cada persona y de conocerlo, que eso es muy cierto. Si tú no conoces a la persona que tú estás impartiéndole conocimiento, no lo puede asimilar y no le puedes dar lo que es.
Eso lo aprendí de él. Cuando llegué a la universidad, tuve unos profesores que fueron también me enseñaron mucho. Uno que se llama Argemiro Bermúdez, que me dio matemática financiera, que en paz descanse. Uno que le decíamos el Chombo, que me dio programación lineal, que en paz descanse también, el Chombito. Siempre me acuerdo de la teoría de Cola, de él, que para mí en la vida fue fundamental para el tema de organización. ¿Por qué? Porque es la forma como tú de estructurar un plan. En la teoría de Cola te habla mucho de lo que es de menos a más y de lo que es respetar los momentos para la construcción de los temas financieros y demás. Entonces, tú no lo aplicas allá, lo aplicas en lo que tú necesites. Yo estudié administración y yo lo he aplicado siempre en el deporte, porque no solamente son números, también aquí y es el manejo de la persona. Cuando llegué a estudiar la licenciatura, para mí fue muy fundamental trasladar lo que ya tenía a la teoría, y ahí fue donde entró una cosa muy importante en mi vida, que ha sido todos los temas de la psicología. Ver la psicología del desarrollo, la psicología de la educación, la psicología social, la psicología familiar. Para mí eso fue fundamental y parece que me complementó en mi persona como docente, como pedagogo, como entrenador. Porque es que no solo es hacer un plan, tú puedes hacer un plan y todo el mundo, quizás dentro del medio en que estamos, hay muchos más científicos que el IA frente a la metodología, frente a la planificación y frente a los conocimientos fisiológicos y muchas cosas, y de pronto incluso frente a las aplicaciones. Pero hay que saber cómo se transmite, cómo se llega, cómo se guía, cómo interactúa, cómo tú puedes dentro de una selección coger 11 culturas diferentes de 11 regiones diferentes e integrarlo para que se haga un buen trabajo en equipo. Cómo interactuar tú con la federación, cómo interactuar tú con las ciencias aplicadas, cómo interactuar tú con la inquietud que tiene cada dirigente o cada director de institutos o cada interés que pueda tener incluso los mismos gobernantes y demás. Entonces, eso tienes tú que como construirlo dentro de lo que tú quieres llevar y conseguir. Entonces no solamente es la planificación, es toda una serie de variables que tú debes saber manejar. Profe, bueno, te vuelves profe, te vuelves entrenador, ¿y qué sigue después? ¿Pasaste me imagino, por algunos clubes, o cómo fue tus inicios de ser entrenador hasta llegar a la Selección Colombia? Bueno, en Cartagena estuve, todos mis inicios los hice allá, y quizás fue una de las cosas que me impulsó también muy rápido a llegar, porque Cartagena, Bolívar como tal, estaba muy perdido en el panorama del patinaje. O sea, el patinaje era el deporte, en nuestro medio decían el deporte de los cachacos, porque allá en la costa siempre han visto como el de Bogotá, que el cachaco, el de Medellín, el cachaco, toda la gente del interior, allá. Entonces siempre se vio de esa manera. Es más, a nivel de federación, siempre se vio como el deporte de Bogotá, Antioquia o Valle, y los entrenadores siempre eran de Bogotá o fueron de Antioquia. En su momento hubo por ahí de Manizales antes que yo llegara, y traían entrenadores del exterior. Entonces yo empecé en Cartagena con un club que se llamaba Meteorito, fue el primero que empecé como club. Y falso, yo como deportista hice parte de un club que se llamaba Codecar, y dentro de Codecar empecé a idear como deportista que construyéramos clubes, porque en Cartagena no había más clubes, entonces no había competitividad, y yo decía, hey, hay que competir con alguien. Entonces aparecieron algunos papás que tenían almacenes y aportaron, entonces se hizo por allá un club que me acuerdo que se llamaba Muebles Rosa María, algo así, que era de un gran amigo, y posteriormente se hizo otro club. Habían otros clubes, pero entonces pensamos como que unir esos pequeños, y pensamos en un club que se llamaba Cádiz Sur, que era Cartagena Distrito Turístico, y nos sentamos con unos papás
y trabajamos en ese club que todavía existe. Entonces había ese club, habían como 2 clubes más, ese Meteorito, Codecar. Entonces nació por allá en los años 1996-97 la idea de ir a un evento. El mejor club en Colombia, los 2 mejores clubes, se ganaban la participación, los tiquetes y demás para ir a un evento en Argentina, que era un suramericano de clubes. Entonces yo dije, hey, vamos a hacer un club donde podamos reunir a los deportistas. E hicimos un club que se llamaba Pegasus Élite, que todavía existe. Ahí corrió Jersey Puello incluso, y corren muchos buenos deportistas de Colombia todavía. Y organizamos el club con unos papás, me senté con ellos y me ayudaron y organizamos el club Pegasus Élite. Y nos ganamos la ida a correr a Argentina y allá conseguimos algunas medallas en ese entonces. Entonces, ya viendo esos deportistas, de ahí me llamaron entonces a ser técnico de selección Bolívar. Y por primera vez en la historia Bolívar fue campeón en Interliga. Eso fue histórico. Entonces, al ver eso, el presidente de la federación dijo, no, es que me vio potencial y tal, y quería, en 1999, quiso que yo fuera técnico de Colombia. ¿Qué hiciste diferente para cambiar eso, que la selección Bolívar fuera campeona? El primero, la metodología de entrenamiento, la planificación. Ella solamente se entrenaba una jornada, yo empecé a entrenar 2 y 3 jornadas. No se hacía bicicleta diarias. No se hacía bicicleta, yo metí el trabajo de la bicicleta en los pelotes de Bolívar. El gimnasio era un gimnasio muy simple, no era un gimnasio que tuviera el trabajo de fuerza, no era un trabajo de fuerza dirigido, no era un trabajo de fuerza que se planificara para velocista y fondista. Entonces yo empecé a hacer todo ese tipo de trabajo en Bolívar con los fondistas, con los velocistas, y impulsé mucho el trabajo de la fuerza. Me junté con un gran entrenador que tenía Cartagena en ese momento para las pesas, que fue el profesor Vargas. El profesor Vargas me ayudó mucho en mis inicios con el trabajo de la fuerza. Además de lo que yo estudiaba, con él hacía el tema práctico, y ahí aprendí mucho. Y tuve otros amigos que eran entrenadores, incluso fueron entrenadores de Colombia en pesas, Julio González, al cual le aprendí mucho también, cambiar el conocimiento al terreno. Ellos me enseñaron mucho. Entonces, toda esa aplicación de todas esas cosas que no se hacía y no se hacía bien estructurada, la hicimos, y eso llevó a conseguir los resultados con Bolívar. Es más, en Colombia no se hacía la bicicleta como yo lo hacía en Bolívar con los muchachos. Y el gimnasio se hacía, pero tampoco era un gimnasio que lo hicieran tan estructurado. Al ver esos resultados que empezamos a dar, empezaron a investigar qué hacíamos en Bolívar para tener el nivel que tuvimos. Entonces, ahí fue cuando la federación dijo, vienes a trabajar con nosotros. Pero también tuve una persona que me guió mucho en la parte deportiva, en todo esto, que fue el papá de la Chechi, se llama Eugenio Baena, que es un gran periodista ya. Y él le dijo al presidente de la federación, me acuerdo, me dice, no, Elías todavía no va a la selección. Elías va a la selección Colombia el día que él la escoja y que ponga unos parámetros cómo escoger la selección. Entonces en el 99 simplemente llevé a una selección a España, a correr en España, en Pamplona, un evento que se llama la Clásica de San Antonio, algo así. Y fuimos, y por primera vez Colombia tenía unos muy buenos resultados en esa clásica. Entonces el año siguiente me dijeron, Elías, tú vas a ser técnico de Colombia, ¿cómo la vamos a escoger? Entonces estructuramos, hay un sistema de escogencia que me dio resultados. Hoy te digo, yo nunca soñé ser técnico de Colombia. Mi sueño siempre, primero como deportista, fue haber sido un buen deportista. No conseguí ser un buen deportista, entonces dije, si no conseguí ser un buen deportista, tengo que preparar buenos deportistas. Yo tengo que preparar un deportista que llegue a ser selección Colombia, que llegue a ser, porque siempre fue mi sueño. Y ya cuando tuve deportistas que empezaron a ganar, ya como que había conseguido el sueño,
Es más, no quería seguir en el patinaje, pero sentía que me jalaba, que era lo mío, me buscaban los pelados, los papás, Elías, y se me fue llenando el club. Ya Bolívar quería que todo el mundo quería entrenar conmigo, entonces me quedé entrenando a los deportistas, me enamoré de eso y bueno, me llamaron a la Selección Colombia. Me acuerdo que yo le dije al presidente, hey, pero ponme de asistente. José Luis se llamaba el técnico en ese entonces, José Luis Munera. Le dije, yo soy asistente de José está haciendo un buen trabajo. Me dijeron, no, Elías, él no va más, el técnico eres tú. Entonces, se me olvida, se sentó conmigo Alexandra Vivas y Berenice Moreno, y se sentaron conmigo en un cuarto, en un campeonato que estábamos en Bucaramanga. Me dijeron, Elías, en Barranca Bermeja, me dijeron, Elías, ven acá, estate tranquilo, la selección se maneja como manejar un club, ya tú tienes experiencia, coge esa selección, porque yo no quería, y ellas fueron las que como que me dieron cuerda para que yo me quedara en la selección. Y bueno, y con ellas me apoyaron mucho en ese proceso, porque eran deportistas ya maduras, y empecé en el año 2000 en la Selección Colombia y históricamente fue la primera vez que Colombia ganaba como equipo un campeonato del mundo, porque ya habían ganado algunas medallas mundiales, el caso de Claudia Ruiz, que ganó la primera medalla en el 90, ese año también ganó Luz Meri, que en paz descanse, ganó medalla de oro para el país, y también ganó en ese año el hermano de Jorge Botero, que se me escapa el nombre de Jorge, que también en paz descanse, ganó medalla de oro en la prueba de fondo ruta, si no me equivoco eran 20 kilómetros eliminación en ruta en Bello, ganó en el 90. Fueron las primeras medallas de oro para Colombia, pero ya como equipo fue en el año 2000 que por primera vez Colombia era capaz de ganarle al equipo de los Estados Unidos un campeonato mundial. Profe, se habla mucho de que tú eres el pionero de implementar la bicicleta en el patinaje. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito por qué la importancia del patinaje en su momento, por qué viste la importancia, cómo la implementaste, en qué momentos. Eso por un lado, y por otro lado, aparte de la bicicleta, que siento que es un punto a favor y algo muy importante para que tú ganaras en su momento, dime otra cosa que tuvieras el diferencial para que tú ganaras tanto, para que tú marcaras esa diferencia de a las elecciones anteriores a esas que tú arrancaste y ya arrasaste fue con todo. Bueno, a ver, la bicicleta, cuando se habla de patinaje, es un deporte de potencia donde hay que trabajar muy bien todas las capacidades, y la resistencia es un deporte también cíclico, y la resistencia para trabajar trotando, tú entrenas trotando una hora hoy, mañana otra hora, pasado otra hora, pero ya llega un momento en que el mismo trote, el mismo impacto te maltrata. Sentía que no era muy apetecido entre los atletas trotar, pero la bicicleta es una herramienta que tú sales y primero ves otro ambiente, socializas más dentro sobre la bicicleta. La bicicleta también es un deporte de un poco de riesgo, y eso le gusta a los pelados, salir a la calle, los carros, la cosa, el ambiente. Entonces vi que todo eso gustaba en ese momento, y yo observaba y me decía, pero no es igual, yo puedo rodar hoy una hora en patines, pero rodar una hora en patines mañana, pasado, también se vuelve un poquito complejo, el patín maltrata, estar dando vueltas fastidiaba, y vi que la bicicleta fue muy apetecida por los deportistas, además que yo desde los 8 años andaba en bicicleta. Y empezamos a hacer bicicleta, me acuerdo que empezamos a hacer bicicleta todoterreno y en carretera en trocha, haciendo mountain bike. Y estudiando y revisando, empecé a pasar el tema del mountain bike a la bicicleta de ruta. Entonces vi que hacer 3 horas de bicicleta era por lo menos 2 veces a la semana, era una base muy buena que no se podía hacer en patines. Y eso
me ayudó a mejorar la capacidad de resistencia de los pelados en Bolívar, que era muy mala, y luego hacerle la transferencia sobre los patines me ayudó a conseguir unos resultados y a cambiar, iba cambiando todas esas marcas que tenía, todos esos tiempos iban mejorando, y empezamos a hacer los trabajos en bicicleta, y me fui a lo que es el trabajo de base para un atleta en cuanto a hablando de la capacidad esa, y empecé a utilizar todas las variables o todos los métodos que puedes conseguir tú para ese trabajo, y lo adapté la bicicleta en los diferentes periodos y me dio muy buenos resultados. Nadie nunca se tenía en su cabeza que Bolívar podía tener buenos fondistas. Me decían, Elías, ¿cómo lo haces? Una, dos, la actitud. El atleta va a hacer lo que tú eres. Si tú eres pasivo, el atleta es pasivo. Si tú eres inseguro, el atleta es inseguro. Si tú no crees en ti, el atleta no cree en él. Entonces, tú tienes que transmitirle al atleta seguridad, tranquilidad, saber que hay una persona en quien puede confiar, y sobre todo esa actitud en el escenario. Si tú eres un entrenador agresivo, el atleta va a ser agresivo, y estando en un evento deportivo, o sea, llámese fútbol o llámese patinaje o ciclismo, se necesita esa agresividad. Cuando hablo de agresividad no es pelear, sino la agresividad de tener la sangre con la energía suficiente para poder resolver tareas dentro del escenario. ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Cómo le impregnaste eso a los deportistas? Esa actitud, esa agresividad, ese atrevimiento, me imagino, en su momento. Primero, tuve la fortuna de empezar muy joven y siempre lo hice sobre mis patines. Entonces, las carreras que ellos corrían desde muy niño, 8, 9, 10, 11, eran ganarme a mí. Entonces yo era un atleta más ahí. En la bicicleta igual. En la bicicleta hasta el año 2008, 2009, 2010 estuve compitiendo con los deportistas. Ya de ahí para acá mejoró tanto el nivel de los atletas sobre la bicicleta que ya cambió totalmente. Entonces, ser uno más de ellos me ayudó mucho a transmitir y a tener la confianza de ellos y a darle la confianza. Y enseñarle mucho de que lo que valían ellos como seres humanos y como personas. Le quité esa imagen que tuvieran de los demás deportistas, y que para ser bueno tenía que parecerse a uno de ellos, o ponerse la camiseta de ellos, o comer como ellos. Entonces, en mis inicios siempre hablaban mal de muchas cosas que no les servían a ellos y que lo tuvieran que entender. Entonces yo, por decirte algo, yo me acuerdo que te estoy hablando de 30 años atrás. Yo les decía, ustedes son tales, ¿cómo se van a dejar ganar de cachaco que está alimentado con changua, y ustedes lo que comen yuca, plátano? ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas fueron haciendo fortalezas en ellos, y empezaron a creer en ellos, a tener seguridad y a pararse en la línea, a mirar al rival de tú a tú. Y hoy, porque anteriormente ver una persona, por lo menos de mi color en el patinaje, no la conseguía. El patinaje era un deporte de blancos en ese momento. Y ya el patinaje hoy es otro, totalmente. Total, profe. Y a ese punto quería llegar. Yo muchas veces escucho, bueno, hay que volverlos más agresivos, hay que volverlos más atrevidos, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Y eso quería que tú me dijeras. ¿Cómo les decías? ¿Cómo les impregnaste? ¿O cómo actuabas en su momento para yo hacerlo? Si soy entrenador de patinaje, para de pronto si soy patinador, bueno, el profe hacía eso, entonces tengo que coger esto. Porque ahí marco la diferencia, ahí están los patinadores que marcaron la diferencia y que han hecho historia. Y eso pues enriquece la conversación. Profe, a veces uno aprende más de los fracasos, de los errores, que de las victorias. Yo quisiera,
¿Cómo manejas para aprender en las victorias? Y dime fracasos tuyos que te hayan ayudado de pronto a aprender, a ganar conocimiento. A ver, a ti el fracaso o la victoria igual te tiene que dejar una enseñanza. Tú no puedes creer que si ganaste, te la sabes toda, te tienes todo el conocimiento, te la sabes toda. Tú tienes que aprender de esa victoria, de esos rivales, que te pudo haber dejado o que te pudo haber faltado para aún ser mejor. Te pongo ejemplo, cuando yo inicié, tuve una persona que era como un preparador físico que acompañaba a los muchachos a hacer las pesas, y tuve una fisioterapeuta, pero no tenía médico. Entonces yo me daba cuenta de que año posterior dije, necesito un médico, y solicitaba un médico. ¿Y por qué necesitaba un médico? Y porque se necesita un médico entre la selección, porque el conocimiento médico es respetable y es el que te va a dar a ti en algún momento algunos lineamientos de cómo aplicar una carga. La fisioterapeuta, necesita una fisioterapeuta en una concentración, porque yo necesito cada día estar dándole carga al atleta, dándole carga, y si el atleta se me viene con una contractura y al día siguiente me llega con una contractura, no va a asimilar igual. Necesito descongestionarlo hoy para mañana poder meterle más carga. Tuve una fisio, necesito unas ayudas ergogénicas. ¿Por qué necesita la ayuda ergogénica? Porque necesito la recuperación inmediata para que puedan asimilar. Porque necesito, si mañana voy a aplicar una carga adicional, necesitan 20 más gramos de proteína y no lo está dando la alimentación, tengo que dárselo a través de la... Pero todo esto con las ayudas médicas. Cuando llegué dije, bueno, hay una federación, pero los parámetros realmente deben ser del entrenador. O sea, si yo hago el plan de entrenamiento, yo soy el que tengo que decir cuando viajo, a dónde viajo. Si yo soy el entrenador, yo soy el que tengo que decir cuánto tiempo necesito de preparación para una selección. Anteriormente la selección Colombia la preparaban 2 o 3 semanas antes de viajar. Yo dije, no, si a mí no me dan 8 semanas para preparar la selección, no voy. Desde el año 2000 estamos concentrando la selección Colombia 8 semanas. En el año 2001 la concentramos 4 y se hizo una metodología diferente a la del año 2000 y perdimos el mundial, fuimos terceros. Yo llegué y le dije a la federación, renuncio, no voy más, perdí. Me dijo, Elías, espérate, ven, revisa el tema, tú no te puedes ir. No te puedes ir. Perdiste, pero Colombia nunca había ganado lo que ganó contigo, porque perdimos el mundial, pero ganamos 6 medallas de oro. Entonces, no te puedes ir. Bueno, entonces le dije, bueno, me quedo, pero ya también venía de ganar de Japón los World Games. Ese año fueron Japón World Games. Yo pasé Japón, terminé World Games y me tocó irme a Francia. Estábamos en Balan d'Ayen, fue el mundial, y duré yo 3 semanas sin estar con la selección. Entonces, ahí es donde te digo la importancia de uno de irradiar la energía al atleta y en el entrenamiento, la dinámica que uno tenga de manejar el entrenamiento. No es una cosa es escribir, una cosa es conocer, una cosa, pero es saber cómo transmitir. Entonces me dijeron, no, revisa y a ver qué. Entonces le dije, bueno, yo para continuar tenemos que hacer un selectivo. Y me ideé un selectivo que fuera parecido al mundial. ¿Por qué parecido al mundial? Porque la gente entrenaba en Colombia simplemente para ganar en Colombia. O sea, si tú corres 1000 metros, la gente entrenaba para ganar 1000 metros en Colombia. Pero en 1000 metros en Colombia se hacía en ese entonces, por decir algo, en 1.40. Pero en el mundial había que hacerlo en 1.30. Entonces yo dije, establecer como si fuera una marca mínima y cada atleta tenía que hacerlo de forma individual y grupal. Y las intensidades de las pruebas de fondo, si en una pista en el mundial se estaba rodando en ese entonces a 17 por vuelta, yo ponía a todo el mundo a rodar a 17 por vuelta, porque anteriormente las pruebas de aquí eran a 19 por vuelta. O sea, llegaba uno al mundial y no pasaba nada, o sea, le costaba. Aunque uno ganara, porque habían personas muy extraordinarias, le costaba. Entonces ideamos ese sistema de escogencia, hasta hoy todavía existe, que te permite a ti, te obliga al deportista a entrenar para el selectivo, para llegar con mejor nivel. Y eso nos ayudó en el año 2002,
Colombia vuelve a ser campeona del mundo en Bélgica, en Ostende, estando Chad Hedrick, que tenía como 50 títulos mundiales. Le ganamos todas las pruebas a Chad, le ganamos todas las pruebas a los Estados Unidos y nos coronamos campeones del mundo en ese año 2012. Y ya del 2002 para acá, volví en el 2003, perdimos el mundial, quedamos segundo, perdimos el mundial con Italia, y segundo y tercero Estados Unidos. Y de 2004 para acá hemos ganado todos los mundiales. Se perdió uno en el 2009 que yo no estuve, pues estuve por fuera de la selección como 3 años y yo dejé la selección ganando 19 títulos mundiales y en el 2007 bajaron a 14, en el 2008 a 12, en el 2009 bajaron a 8 medallas de oro y quedaron de tercero. Entonces me llamaron nuevamente a la selección y en el 2010 pasó Colombia de ganarse 8 medallas de oro a ganarse 32 medallas de oro en un mundial. Y de ahí para acá seguimos ganando los campeonatos mundiales y a veces hacemos récord de medallas, hacemos récord de resultados. Hoy tenemos récords del mundo en pruebas de velocidad y en pruebas de fondo, en algunas. Tremendo, profe, tremendo. Y eso que tú dices, creo que algo que ha sido énfasis en la charla es tu manejo y de pronto tu trato y de cómo llegar a los deportistas, y es bien importante que lo aprendan los entrenadores y que lo aprendan también los deportistas, de que tienen que estar en buena actitud, tienen que estar en buena energía para poder conseguir logros, conseguir lo que ellos buscan. Exactamente. Entonces es bien importante lo que nos comentas, profe. Entendiendo eso, yo quisiera que tú nos contaras o nos dijeras qué tienen de diferente o qué les ves de diferente a los deportistas que han marcado la historia. Luis Karime Garzón, Gabriela Rueda, bueno, en su momento la Chechi, que la vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar sobre ella y me marcó y me llamó mucho la atención la historia de ella. Sí, ha sido, yo creo que la mentalidad, lo de Cecilia ha sido la mentalidad. Fue la mentalidad, es una deportista que dentro de pronto de su biotipo no la perfilabas tú a ser una buena deportista, y quizás genéticamente tenía unos genes. El papá fue futbolista y fue selección Bolívar y fue buen futbolista, y de pronto en la familia, en el árbol genealógico, había algunos deportistas importantes, pero tú la veías a ella y no. Pero la mentalidad de ella, la mentalidad que tenía y que tiene. ¿Cómo era? Era una mentalidad, primero tenía claro dónde eran los objetivos, y eso la llevó a ser disciplinada. La disciplina de ella era algo extraordinario en ese momento. Era la primera que llegaba, la última que se iba. Cuando llegaba tarde era que llegaba puntual. La veías tú que llegaba llorando y ¿por qué llora? No, mi papá no se quería levantar, se demoró mucho para llegar. Ya no era por ella era quien levantaba al papá y a todo el mundo para su deporte. O sea, todo el mundo en la casa, ella lo ponía a girar para ella, para su tema deportivo. Eso, al inicio, era una niña un poquito de pronto nerviosa para competir, pero lo fue perdiendo. Me acuerdo que ella siempre, antes de salir a una prueba, ella sacaba la carita y vomitaba. Siempre lo hacía, al inicio. A los 11 años, aquí en el Salitre, fue la primera medalla que se gana a nivel nacional. Se la ganó, ella empezó a los 5 años, y su primera medalla de oro a nivel nacional fue a los 11, aquí, en la ruta del Salitre. Entonces, de ahí para acá, empezó a ser la Chechi, la que todo el mundo hoy conoce, con su resultado, con la mentalidad que tenía. Se hizo mucho trabajo de base motor con ella, que eso le ayudó a ella a tener una gran habilidad dentro del grupo de manejo, de saber marcar, de saber perder la menos energía detrás de un corredor y saber moverse en su momento para poder rematar. Tenía una facilidad de lectura conmigo. O sea, adicional a eso, tuvo otras ventajas, el gran apoyo que tuvo
de la mamá de Doña Ru, que en paz descanse, y de su papá, pero más que el papá, la mamá, el papá la apoyaba, pero la mamá era la compañera, su hermana, su mamá, su amiga. Y un hermano que la acompañó todo el tiempo, que fue mi compañero de selección de Colombia muchos años, que se llama Juan Carlos Baena. Excelente entrenador, excelente persona, otra persona con la mentalidad como Cecilia, de guerrero, de ganador, y que le ayudó también mucho a ella en su crecimiento. Y de ahí muchos deportistas, esa mentalidad de lo que tú preguntas, esa mentalidad fuerte que tiene, el caso de Diego Rosero, de Brigitte Méndez, me acuerdo, Angélica Oney, una mujer muy fuerte mentalmente, el mismo Jorge Botero, de esos momentos. Alexandra Vivas, la mentalidad de Alexandra Vivas, tenía la capacidad dentro de una prueba de saber en una prueba a punto cuántos puntos llegaban sus rivales. Imagínate sin la frialdad de ella como competidora, de que tú saber, yendo a esas intensidades y sobre la fatiga, poder tú ir, tener en cuenta eso, sí. Tener una calculadora para saber cuánto llevaba cada corredor y saber cómo quitar los puntos en cada momento para ganar una prueba. Ella corrió una eliminación y solamente había que decirle cuánto venían atrás. Ella se movía para saber. Y para la velocidad que tenía Alexandra Viva. ¿Cómo, discúlpame, profe, te interrumpo. ¿Cómo desarrolló eso Alexandra Vivas? ¿O cómo desarrolla? Entrenando. Yo hacía entrenamientos competitivos y los ponía a sumar dentro de la prueba, en la prueba de puntos. Pero entonces tú te das cuenta que hay personas que tienen esas cualidades más desarrolladas que otras. Es la frialdad que manejan, es como encontrarse desde temprano con la naturaleza y saber defenderte frente a la naturaleza. Entonces solo es aplicarlo al escenario, es manejar eso. Entonces eso te permite a ti tener menos gastos energéticos, porque tu adrenalina la puedes controlar y llegar con mucha llegar con, digamos, con menos, o ser más eficiente al final de la prueba, porque llegas con menos fatiga que los demás corredores. Total. Y eso en la Cheche, en Alexandra, ahorita los de ahorita... Y de ahí, perfecto, de ahí vinieron en varones. De ahí después muchos, Pedro Causil, Andrés Felipe Muñoz, jóvenes atrás como el caso de Anderson Ariza, después de ellos muy fuertes Andrés Jiménez, muy fuerte en fondo el caso de Alex Cujavante, el caso de Andrés Felipe Gómez, el caso de hoy Jacobo Mantilla de Santander, que es muy fuerte. El caso de Nelson Garzón, aquí un pelado campeón del mundo muy fuerte, Nelson Garzón. Hubo otro que se llamaba David Rodríguez, que para mí era un cerebro dentro de la prueba, era el cerebro de los corredores, que le daba la frialdad, le daba la tranquilidad. Quizás no era el ganador, pero era el que te llevaba a poner a ganar a cualquiera. Se llamaba David Rodríguez. Unos pelados como Nicolás Zamudio y Cristian Díaz Granado, que lo viste entrenando un día ahí en la pista, muy fuerte para correr las pruebas de fondo, muy frío, muy disciplinado. El caso de Antonio Ruales, que está ahora mismo en Estados Unidos, ganador de maratones, era 1.60, 1.65 de estatura, y veía cómo le ganaba a los holandeses, a los alemanes en las maratones. O sea, era un tema de manejo, un tema de mentalidad, un tema de creer, un tema de sentarse uno en la grama o en la grada, de evaluar las carreras, a planificarlas, y me tocaba correrlas con ellos. Yo estaba afuera, siempre he estado detrás de la baranda, pero estoy corriendo con los atletas. Siempre en la pista, en un campeonato del mundo, Colombia siempre lleva 3 corredores, ellos 2 y yo que estoy afuera, o el entrenador que me acompañe también está en la misma labor, porque es lo que esa es la escuela de nosotros hoy en las selecciones Colombia, que todos tienen que hacer eso. Hoy en las selecciones Colombia tú ves que si salimos a montar bicicleta, todos montan bicicleta, si vamos al gimnasio, estamos todos haciendo pesas, entrenadores y deportistas. Entonces, eso al deportista le da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Profe,
después de toda la experiencia que tú has tenido, después de todos los logros que tú has tenido y que has conseguido, creo que es algo de éxito, sino el éxito que tú has conseguido. Y muchos de los entrenadores que estamos ahorita arrancando, personas del común, quieren conseguir ese éxito, quieren ser ganadores, quieren de pronto acercarse a los objetivos que tienen. Esos entrenadores tienen la duda de qué tienen que estudiar, qué es lo más prioritario para ellos para conseguir de pronto los logros, los objetivos, las metas. Bueno, a ver, anteriormente eran 2 o 3 entrenadores que habían conmigo que se mantenían, tenían como esos buenos resultados. Hoy en día tú ves deportistas de pronto que no, Fabriana Arias, o ves tú hoy a Gabriela Rueda, a Luz Carime, ves Joana Vivero, y ves muchos corredores y en la velocidad igual, el caso de Colin Castro, de Heini Pájaro, de Mafetín, de muchos corredores jóvenes incluso que están llegando con buenos niveles. Hay muchos que son fugaces, otros que se mantienen. Uno ha aprendido de que se necesita estudiar. Hoy tú ves que todos los entrenadores de patinaje son grandes profesionales de la academia también. Son gente que ha estudiado y que estudia. Los entrenadores que tiene Bogotá, los que tiene Santander, los que tiene Antioquia, los que tiene Bolívar, los que tiene Manizales, que tiene buenos corredores hoy. Hoy hay buenos corredores en el Magdalena, etcétera. Son gente que se ha puesto a estudiar en la academia. 2, han entendido la dinámica del acompañamiento. Hoy tú ves que los entrenadores acompañan siempre a su deportista. 3, la pedagogía es fundamental. Hay muchos que se alejan de la línea de esos buenos resultados fugaces porque a veces se cierran en algunas cosas que creen ellos que es lo mejor, porque en algún momento le dio resultado, pero realmente a ti cuando tú tienes un resultado tienes que seguir estudiando y seguir explorando y seguir sumando variables. Y si aquel está haciendo algo bueno y tú ves que te permite, lo haces. O sea, tú de todo el mundo aprendes. Esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje y tú desde el que está formando la escuela aprendes. Tú llego a un escenario y me voy para ver cómo dan clases de escuela. Y algo aprendo o de pronto algo les puedo aportar. Veo los entrenadores y me siento y empiezo a ver los movimientos, la forma de hablar, la forma de llegar al atleta. Entonces hay entrenadores muy buenos que tienen buena planificación pero son muy negativos. No. Y en esto no tiene que ser positivo. Siempre sí, hay que mejorar esto, pero sí. O sea, hay que entregar la seguridad al atleta. Entonces son cosas que tú dentro del proceso siempre vas a aprender cosas de todo. Hoy quizás en este conversatorio contigo estoy aprendiendo cosas de las preguntas que me estás haciendo, estoy acordándome de cosas y estoy revisando temas que de pronto me toca más luego llegar y volver a estudiar. ¿Qué consideras importante para un patinador que quiere llegar a la Selección Colombia? Primero, tener claro para dónde va. Claro quiere decir de que tenga metas alcanzables. Segundo, frente a eso, más que el talento, la disciplina. Que tenga la disciplina. Tercero, que sepa, y hoy se los digo a todos, que esto es un proceso largo. ¿Disciplina en qué, profe? Disciplina en todo. Disciplina en el entrenamiento, disciplina en el sueño, disciplina en la alimentación. Cuando hablo de la disciplina es el todo de lo que tiene que hacer para llegar a conseguir. Es el todo, porque a veces uno dice que yo tomando Coca-Cola o tomando refresco o tomando eso yo puedo llegar. Entonces se pierde algo, porque cuando se llega a un límite, a un nivel, ya lo demás ahí para adelante son detalles. Entonces esos detalles hacen parte de la disciplina. Es fundamental. Sumado a la disciplina, el compromiso que se debe tener.
la compañía que uno escoge para uno llegar, porque a veces uno tiene que saber de quién se rodea para poder llegar. Tener una buena... Yo hoy digo y lo siento de que una de las cosas para llegar al éxito ha sido la compañía de mi esposa, la forma como me ha apoyado y de mis hijas, que han aceptado, han sabido manejar cuando he estado muy lejos, han sabido manejar mis lesiones, mis incapacidades, me han acompañado. Han sabido aceptar mis madrugadas diario para despertar a todo el mundo porque tengo que salir a entrenar siempre, mis llegadas tarde, etcétera, mi saber de que un sábado tienen ahí un compromiso familiar y yo los puedo acompañar solo hasta las 8 o 9 de la noche porque tengo que madrugar el domingo, por decir algo, que antes era así, ahora es un poquito menos, ahora casi siempre el domingo estamos descansando, pero entonces todo eso es lo que te ayuda a conseguir el éxito, porque si tú tienes una sola cosa que no te sume a lo que tú quieres conseguir, en algún momento te desvía, o te hace la vida corta dentro de lo que tú quieres. Yo cuando llegué, que gané el primer campeonato del mundo, todo el mundo me decía, Elías, aprovecha tu cuarto de hora, pero ya este cuarto de hora tiene 24 años, entonces ya todo el mundo me dice, Elías, nos tienes que enseñar a ver cómo ese cuarto de hora te ha durado mucho. Total. Porque todo el mundo pensó que era algo fugaz, entonces aquí estamos todavía con las selecciones Colombia consiguiendo el resultado. Total, profe. Si pudieras darle un mensaje a todo el mundo que está en búsqueda de conseguir el éxito, ¿cuál sería? Bueno, lo primero es que hay que creer en uno, creer en las capacidades de uno, creer en que uno es capaz, que puede conseguir lo que se proponga. La verdad que para mí no es imposible, porque yo lo he experimentado todo, lo que he querido y lo he trabajado. Que cuesta, sí, que hay que invertir tiempo y otras cosas, sí, pero los retos que tú te pones son lo importante para tú mantenerte vivo. Yo siento que tengo mucha juventud todavía por eso, porque siempre tengo retos. Cuando no hay un reto, se vuelve simple la vida de uno. Para mí se me vuelve simple. Entonces, lo primero es eso, la autoconfianza, creer en uno, saber manejar el tiempo, los tiempos en cuanto a ser paciente. Hay que estar tranquilo, hay que ser muy resiliente con lo que uno quiere en la vida y con lo que uno es, para uno poder ir escalando. Momentos duros, difíciles siempre van a haber, son los que te enseñan realmente a dónde quieres llegar. Y una cosa que también es fundamental para conseguir esto es saber que uno las cosas no las consigue solo, que necesita un equipo para conseguir lo que uno quiere y que todos son importantes y tienen su espacio y tienen su valor. Entonces el trabajo en equipo va a ser fundamental para las cosas que tú quieras, y saber que cada quien que hace parte de ese equipo es el propósito de él. Los médicos vinieron con ese es su propósito en la vida, el oficio es su propósito en la vida, esa estructura administrativa es su propósito en la vida. Entonces, si sabemos integrar todas esas variables y aceptar que cada uno tiene su espacio, tú como líder puedes seguir llevando ese tren por la línea que te muestra la carrilera para llegar a la meta. Profe, muchísimas gracias, eso es, listo, ya acá terminamos las preguntitas. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir, por querer transmitir y darnos esa experiencia para nosotros mejorar, que somos los que estamos arrancando, somos los que estamos hasta ahora iniciando. Y nada, mi profe, por último, las redes sociales tuyas para que pues todo el mundo te conozca, de pronto la gente externa del deporte del patinaje no te sigue, de pronto vayan a conocerte. No, mis redes Elías del Valle, te busca Elías del Valle y están tanto en Facebook como en Instagram, como ahí soy. Te trato siempre de mandar, es información importante para el deporte y para la construcción personal de
de todos, que es para mí es lo bueno que se puede mostrar en las redes. Así es que invitar a todo el mundo a hacer deporte, los que no quieran hacer deporte competitivo, saber que se puede hacer deporte para la salud y para el bienestar. Aquí estamos desde la madrugada haciendo bicicleta, aquí estoy en ropa deportiva porque vengo a hacer bicicleta de fortalecimiento, recuperándome una lesión que tengo y seguir trabajando, ahora proyectarme con las selecciones Colombia, que tenemos un campamento para seguir trabajando, integrando el patinaje colombiano con proyección a los campeonatos mundiales que van a ser este año en Italia y seguir descubriendo talento y gente que tiene las condiciones físicas y algunos y mentales, a algunos le faltan lo físico, a otros le faltan lo mental y complementando todo eso para ir guiando a la construcción de un buen atleta, de un buen deporte, de buenos resultados y de una buena Colombia, que es lo que queremos todos. Muchas gracias, mi profe. Y a ustedes invitarlos, bueno, primero darles gracias por estar ahí pendiente al podcast, de verdad, pues esto nos hace crecer, esto nos hace transmitir más hacia el deporte e invitarlos a que también compartan, a que comenten ahí el podcast, que eso nos ayuda y ayuda a que se viralice un poquito más este video, este podcast, y llegue de pronto a un familiar, a un patinador que lo necesite, a un profe que lo necesite, todo el conocimiento, la experiencia que nos compartió el profe Elías el día de hoy. Muchísimas gracias.